Vamos a hablar ahora de un estudio de la UNICEF que enciende luces de preocupación, de alerta en nuestro país. Saludamos a Alejandra Beccaria, que es oficial de monitoreo y evaluación de la UNICEF. Alejandra, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Han hecho ustedes con su trabajo, con la investigación, un serio llamado de atención, un diagnóstico complicado respecto de la situación de los niños, su relación con el alimento, el impacto que puede tener esto en el desarrollo. Contanos. Bueno, sí, esta es una nueva encuesta que recién publicamos hoy, que se realizó durante el mes de junio y es la sexta encuesta de una serie que venimos realizando. El resto de las encuestas, las 5 anteriores, se realizaron en el contexto más pleno de la pandemia y esta es la primera que se realiza en el contexto de una apertura total, digamos, ¿no? Y los resultados, como mencionaban recién, muestran alertas, si se quiere, en al menos 3 dimensiones, ¿no? Por un lado, una fuerte reducción de los ingresos o una fuerte reducción de la capacidad de compra que presentan los ingresos en los hogares. Hay información de la encuesta respecto de la cantidad de hogares que no llegan a cubrir las necesidades mensuales, que no logran comprar los útiles escolares, libros, y como consecuencia de estos problemas de ingresos asociados directamente a la escalada inflacionaria, si se quiere, aparecen problemas relacionados con el acceso a la alimentación. ¿Sí? Hay un dato que quizás es uno de los más preocupantes, que informa respecto de un 7% de hogares en donde viven un poquito más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes, en donde los niños dejan de hacer alguna de las 4 principales comidas debido a la falta de dinero. ¿Sí? En estos hogares también encontramos adultos que desarrollan esta misma estrategia y en este caso es todavía más elevado, que son un 19% de hogares con 3 millones de adultos. También otro dato alarmante es que aproximadamente 1 de cada 3, o un poquito más de 1 de cada 3 hogares deja de comprar alimentos por falta de dinero o que accede a préstamos informales para la compra de dinero. En relación a las cuestiones alimentarias, también veíamos que esto afecta a los sectores medios bajos, porque otra información que obteníamos era que aproximadamente 2 de cada 10 hogares aumentaron el uso de la tarjeta de crédito para comprar alimentos, ¿sí? Estos serán un poco el diagnóstico que surge de los datos de la encuesta relacionados con las limitaciones de los ingresos y como consecuencia las estrategias que desarrollan los hogares en torno al acceso a alimentos. Bien. ¿Sí? Después, bueno, hay otra información, pero digo, para no extenderme. Consultarle, Alejandra, ¿cuáles son las características de estos hogares que ustedes relevaron y que muestran esta realidad? Digo, ¿son hogares donde los jefes o jefas están desempleados, pertenecen a la economía informal, perciben algún tipo de beneficio social en términos de planes o programas? ¿Qué pudieron detectar? Sí, mira, esta es una encuesta que se realizó solamente en hogares donde hay niños, así que cuando hablamos de hogares estamos aludiendo a hogares con niños y lo que encontramos es que en un 55% de los hogares al menos un miembro recibía algún programa social, ¿sí? Un poquito más de la mitad de los hogares reciben algún programa social, ya sea la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, el potenciar trabajo, ¿sí? Alguno de estos beneficios. Lo que encontramos es que a pesar de esta amplia cobertura que tiene la sociedad, a pesar de esta amplia cobertura de los programas de transferencias sociales que son fundamentales en la economía de los hogares, esta situación que mencionaba recién respecto de los problemas de acceso a alimentos a veces se ve todavía más intensificada en estos hogares más vulnerables, ¿no? Y esto lo que muestra es que las transferencias sociales, si bien son una herramienta central, en muchos casos la inflación erosiona el poder de compra o la capacidad de protección que tienen. Y en ese sentido, cuando ya la pandemia parece abandonarnos, dejarnos, este día a día en esta vida de Argentina, con la inflación, con los problemas de trabajo y demás, ¿cómo se vislumbra el futuro, los próximos tiempos? ¿Qué valoran ustedes? Mira, desde UNICEF un primer mensaje que queremos transmitir es que
nunca, ¿sí? Frente a las medidas económicas, los chicos y las chicas pueden ser una variable de ajuste, ¿no? En este contexto donde se están tomando tantas medidas y donde estamos en un contexto económico complicado, una prioridad es proteger estas políticas o estas partidas presupuestarias destinadas a los niños. El contexto es muy complicado, la situación es muy complicada, entonces un mensaje es la variable de ajuste no pueden ser los niños porque la situación ya está bastante complicada. Bueno, y consultarle por la malnutrición en términos generales, porque uno de los datos indica que más de 1 millón de chicos saltea alguna comida, pero además hay un deterioro, ¿no?, en la calidad de los alimentos que se están consumiendo, digo, y el impacto que eso tiene y cómo compromete el desarrollo y las generaciones futuras. Exacto, un indicador que veíamos es que no solo se erosiona el acceso a la alimentación, sino también a la alimentación adecuada, ¿sí? Una alimentación nutritiva y saludable. Un dato es que en el último año aproximadamente un 70% de hogares redujeron el consumo de carne, es decir, el consumo de proteínas, un 40% el consumo de frutas, verduras y también de lácteos. Y en contraposición, un 20% aumenta el consumo de harinas, de hidratos de carbono, de fideos, harinas y de pan, ¿sí? Como vos mencionabas, esto tiene consecuencias no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo, ¿sí? Por eso es tan importante y tan urgente la protección de estos sectores, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un acceso mínimo a una alimentación suficiente y saludable. Alejandra, si pensamos rápidamente para ver el entorno del niño, lo relacionado con el aprendizaje, con la instancia emocional, social, ¿cómo impacta todo esto? Sí, otro quizás un dato un poquito más alentador, aunque no tan alentador como quisiéramos, sí, es la medición de los impactos socioemocionales en la primera infancia. Cuando hablamos de impactos socioemocionales estamos hablando aquellos niños que como consecuencia de la pandemia habían tenido alteraciones con las comidas, alteraciones con el sueño, problemas de comunicación y lenguaje, y esto a lo largo de los últimos 2 años venía creciendo, pero en la última medición fue un indicador que se revirtió, es decir, hubo una mejora en el impacto socioemocional de los niños menores de 6 años. Es decir, mejoró la comunicación, mejoró la comida y mejoró la situación del sueño, ¿sí? Lo mismo con los adolescentes. La encuesta aplica un módulo a la población adolescente donde hablamos directamente con los adolescentes y también encontramos que a pesar de que los niveles no son los óptimos, hubo una reducción en la proporción de adolescentes de 13 a 17 años que nos dicen que están angustiados, asustados, ansiosos. Es una buena noticia, como decía recién, pero no tanto como querríamos, ¿sí? Claro. Si bien se redujo, no se redujo como hubiéramos querido. Claro. Bueno, me voy a quedar con eso, ¿no? La inflación como el principal flagelo. Si hay transferencias en programas sociales y en planes sociales, pero los precios no paran de subir y la canasta se sigue encareciendo, muchos sectores de la sociedad van a seguir sin poder acceder a ella en términos integrales y completos. Exacto. Aquellos hogares que reciben transferencias y que los miembros adultos están ocupados, también hay una proporción que también tiene problemas de ingresos, porque los ingresos no son suficientes. Bien. Realmente un panorama complicadísimo, qué mochila que cargan tantos a poco de nacer y de llegar al mundo. Gracias, Alejandra, ha sido un gusto escucharte a pesar de los datos, pero por supuesto son importantísimos para advertir lo que está ocurriendo. Gracias a ustedes por la difusión de esta información. Que tenga buenas tardes. Un abrazo. Gracias.